Dios les bendiga, buenas noches. Es un gusto para nosotros como Casa de Oración Renacer estar nuevamente en sus hogares. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir también este mensaje a otras personas que estamos seguros que va a ser de bendición. Muchas gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos otorga de poder compartir con ustedes un mensaje tan precioso y muchas gracias también a Radio U Quetzaltenango por estar siempre con nosotros apoyándonos y compartiendo la palabra de Dios también. Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes, ya que cerramos la serie de Jesús y las mujeres, ahora quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama Un inicio admirable, lo llamé yo, porque es el principio del ministerio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a basar en el Evangelio según San Mateo. Vamos a pararnos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versos del 13 al 17, y vamos a cruzar la frontera para el siguiente capítulo, el capítulo 4, del 1 al 11 también. Así es que por favor, tome su Biblia en sus manos y vamos a hacer nuestra confesión de fe. Por favor, acompáñenme. Y por favor, repita después de mí. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la estudiaremos, la obedeceremos. Y la semilla incorruptible que es la palabra de Dios transformará nuestra vida, transformará nuestra casa, transformará nuestra familia, transformará nuestra colonia, nuestro estado y nuestra nación en el nombre de Jesús. Y los que creemos y confiamos decimos amén, amén y amén. Dios les bendiga más. Vamos a pasar de lleno al tema, que es un tema realmente muy, muy precioso. Yo le puse el nombre de Un inicio admirable porque en estos tan complicados, si lo quiere ver así, tan llenos de vicisitudes, tan con tanta, este año que ha sido tan complicado para muchos de nosotros, que muchos no pudieron viajar, algunos que su trabajo es viajar, se les ha complicado mucho. Algunos que han empezado negocios de la necesidad, están empezando a florecer negocios. Y para aquellos que en este momento están empezando o pensando en hacer un emprendimiento, pues Dios los bendiga. Y quiero, esta enseñanza es para todos nosotros, los que queremos emprender algo, que quizás ya empezamos algo. Y yo quiero mostrarles a través de la palabra cómo fue que el Señor empezó su ministerio y cuál fue el fundamento principal que nuestro Señor Jesucristo utilizó para arrancar. Él ya estaba en el mundo, porque la palabra de Dios dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, dice. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice en Juan 1, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Bueno, pero ese es otro tema hoy. Nos vamos a basar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versos del 13 al 17. Para empezar, vamos a hablar del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo empieza la palabra de Dios. Vamos a leer verso 13. Esta es la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Recuerde que Juan y Jesús son contemporáneos, son primos. Juan nació, si no estoy mal, según los números de la Biblia, son como 6 o 7 meses, casi un año mayor que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo. Mire, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él, por Juan. Verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Por qué Juan le decía a Jesús: no, pero yo no te quiero bautizar, yo necesito que me bautices?
cuando dice que se le oponía, no quiere decir que se le puso al brinco, ¿verdad? O que quiso pelear con él. Lo único que dijo fue, mira, yo con todo gusto, pero tú eres mayor que yo, era lo que él sentía y sabía en su corazón. Recuérdese que cuando María llega a la casa de Elizabeth a visitarla, cuando el ángel le anuncia que ella está embarazada también, y ella llega a su casa, dice que en el momento que María saluda a Elizabeth, dice que la criatura, Juan, dice que brincó en el vientre de Elizabeth. Y quiere decir que el Espíritu de Dios desde ese momento ya le había otorgado a Juan el discernimiento de quién era Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos verificar? En Lucas 1, 2 y 3, puede leer usted Lucas capítulo 1, 2 y 3, ahí encuentra esa historia maravillosa donde le habla a Zacarías, le habla a Elizabeth, le habla a María, el ángel, el mismo ángel le habla a las tres personas. Bueno, a Elizabeth no le habla, solamente le hace el milagro maravilloso de concebir, ¿verdad? Siendo ella que ya era anciana también y pudo concebir. Entonces, yo en algún momento, analizando ese pasaje, me daba cuenta en Lucas 1, que cuando le avisan a Zacarías, cuando el ángel se le presenta a Zacarías y le dice que sus oraciones habían sido escuchadas, a mí me parece que a Zacarías ya se le había olvidado esa oración, ¿verdad? Porque se quedó como, bueno, pero como que nos atrasamos un poquito. Algo así entendí yo en el pasaje, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. A causa de eso fue que Juan no quería bautizar a Jesús. No es tanto que no quisiera, sino que él no se sentía con la autoridad suficiente como para bautizar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el bautismo de Juan, que es, recuerda que es el sumergimiento del alma, muerte y resurgimiento de una nueva según Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y miren lo que le contesta Jesús en el verso 15. Pero Jesús le respondió, verso 15, Mateo 3, verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le dejó. Mire, pongámonos en las sandalias de Juan por un momento, o metámonos al agua con ellos, ¿verdad? Juan ve que viene Jesús y se recuerda a usted la anunciación que él hace. Dice, yo los bautizo en agua, pero entre ustedes hay uno que es mayor que yo, del cual yo no soy digno de atar la correa de su calzado de rodillas. Es lo que él dice, ¿verdad? Y el Señor llega y le dice, bautizamos. Y dice, no, Señor, porque yo sé que tú eres mayor que yo. Y él le dice, mira, tu ministerio ya empezó y yo no puedo iniciar mal el mío. Tu ministerio en este momento es mayor que el mío. Y yo necesito presentarme delante de Jehová mi Padre. Entonces debemos de cumplir la justicia. ¿De qué justicia está hablando el Señor? De la justicia en la que hay un orden cronológico, si lo quiere ver así. Juan era mayor que él en edad y empezó su ministerio antes que Jesús. Entonces también ministerialmente era mayor. Ahora bien, el Señor viene y se humilla delante de Dios. ¿De qué manera? Permitiendo que Juan lo bautice a él. Porque el mismo Juan reconoce que él no tenía la autoridad para hacerlo. Pero el Señor mismo se humilla de tal manera que permite que el ministerio ya iniciado de Juan sea quien lo presente delante de Dios para poder iniciar su ministerio. Y ese tema o ese misterio, si lo quiere llamar usted así, de la sumisión a Juan, lo que nos enseña es humildad y sujeción a la autoridad. Humildad y sujeción a la autoridad. Mire, si usted quiere un pasaje bíblico para amparar esto, recuérdese que la palabra de Dios dice, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? Dice. Después dice, ¿cómo oirán de aquel si no se les predica? ¿Verdad? Creo que me comí un verso.
Y después dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Y esa parte muchas personas no la enseñan, pero es parte de la palabra de Dios. Usted no puede salir a predicar si no lo han enviado. Y usted me dirá, sí, pero la palabra de Dios dice que nosotros en nuestra misión, sí, es cierto, pero alguna autoridad lo tiene a usted que respaldar para que usted sea enviado. Entonces, eso es lo que está presentándonos el Señor. El Señor lo hizo todo en orden y a veces nosotros pensamos que es un desorden, pero no. El Señor Jesús nos enseña que hay un orden para hacer las cosas y Él mismo se ordena. Mire lo que sucede después del verso 15. Solo se lo voy a repetir. Dice, verso 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La justicia de la que le estoy hablando ahora. Ser justos delante de Dios. La justicia también encierra ser ordenado. La justicia también encierra ser humilde para reconocer quién tiene autoridad sobre uno. Amén. Y ahí dice, entonces Juan le permitió, verso 16, que es a donde yo quería llevarlo. Y Jesús dice, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, escuche, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Está hablando de los dos personajes. Está hablando de Jesucristo nuestro Señor y está hablando de que Juan el Bautista confirmó el momento en el que el Espíritu de Dios desciende sobre Jesucristo. Porque Dios mismo le había mostrado a Juan que el que él viera descender corporalmente el Espíritu de Dios sobre él, ese era el escogido de Dios. Aquí, mire, hay muchas cosas preciosas que nosotros debemos de tomar en cuenta. Si usted está a punto de iniciar algo, inícielo bien. Ordene su casa, ordene su vida, ordénese usted. ¿Cómo? Sujétese a la voluntad de Dios. Y sobre todo, sea obediente. Porque el Señor mismo, Jesucristo mismo, nos enseña acá que hay que ser ordenado, humilde y obediente. Y mire lo que pasó cuando después de que se abrieron los cielos y que el Espíritu de Dios desciende. Miren el verso 17, qué precioso. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor Jesús, Dios hecho hombre, se sujeta a la autoridad de Juan. Él se ordena bajo la autoridad de Juan. Luego va y se humilla presentándose para que Juan le bautice y en la obediencia práctica, nuestro Dios abre los cielos y dice, este es mi Hijo amado y en él me complazco. ¿De qué se complació? Si toda la vida Jesús hizo lo correcto. ¿Pero de qué se complació? Se complació de la obediencia que Jesucristo manifestó. Se complació de la sujeción que presentó en ese momento a la autoridad que era Juan el Bautista o que estaba delegada en Juan el Bautista y de la humildad del Señor al presentarse para que toda la demás gente viera y reconociera que él mismo reconocía a Juan como un profeta. ¿Sí? En ese momento no muchos conocían al Señor, aunque ya algunos hablaban de él, pero no muchos lo conocían. Y entonces él viene, se sujeta, se ordena y es obediente y se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo y el Señor mismo, nuestro buen Dios, abre los cielos y dice, este es mi Hijo amado y yo me complazco en su obediencia, en su sujeción y en el orden que ha tomado. Entonces es una manera maravillosa de poder iniciar. Por eso el mensaje se llama un inicio admirable. Y si usted quiere iniciar un negocio, si usted quiere iniciar, o quiere transformar su vida, porque usted siente que su vida no va caminando como debería, ordene su vida. Sujétese a la autoridad de Dios y sea obediente. Porque esos son los tres fundamentos iniciales para poder iniciar algo muy lindo, maravilloso. Y mire que estamos hablando del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que nos tiene nosotros aquí hoy compartiendo con ustedes esta preciosa palabra y que transformó la historia, la cambió rotundamente. Yo no sé si usted ha escuchado en algún otro lar
no sé qué se le ocurre, bueno, pero a lo medular. Partió la historia en dos. Ahora se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Todo eso se hizo a través de esta obediencia, de este orden y de esta sujeción. Yo nunca he escuchado antes de Tecumumán y después de Tecumumán, por ejemplo. Nunca he escuchado antes de Enrique y después de Enrique. No, pero mire todo lo que, cómo transformó Dios la vida del mundo a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que hay un antes y un después de nuestro Señor. Eso es dejar huella. Eso es dejar huella. Y sabemos y entendemos que Él sigue hoy vivo, sentado a la diestra de nuestro Padre, abogando por nosotros. Ahora mire, ahora vamos a pasar a la siguiente frontera. Mateo 4, vamos a pasar al capítulo 4, vamos a leer el verso 1. Y mire, esto pasa exactamente después que el Señor habla y dice, este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Mire, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire, cuando uno lee por primera vez este pasaje, pues da miedo, ¿verdad? Da un poquito de pena porque dicen, bueno, ¿y el Espíritu no está para apartarnos del enemigo? Sí y no. El Señor Jesús, a través de su bautismo, de su obediencia y de su sujeción, es lleno del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu de Dios lo lleva al desierto. Aquí lo complicado es que lo lleva para ser tentado por el diablo. ¿Pero por qué? Porque el Señor Jesús no era la primera vez que se iba a enfrentar o no era la única vez que se iba a enfrentar con el enemigo. ¿Y por qué el Espíritu de Dios lo pone en tan grave peligro? Porque el Espíritu estaba con él y porque sabía quién era Jesús. Si antes de empezarlo todo se ordenó, fue obediente y se sujetó a la voluntad de Dios, el Espíritu podía hacer maravillas con él y en él. Además, recuérdese que era Cristo nuestro Redentor. Pero eso no significa que a nosotros no nos pueda pasar. Cuando usted está empezando, mire, a mí me pasó a mí, me ha pasado y me imagino que me seguirá pasando. Y igual que a mucha gente que me llama o me escribe y me dice, mire, yo quisiera volver a servirle al Señor, pero me da miedo. Porque cada vez que le empiezo a servir al Señor me pasan cosas malas. Sí. El Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. ¿Por qué? Porque usted se tiene que hacer más fuerte. El Señor no lo va a llevar a usted a un desierto para matarlo. No lo va a llevar a usted a un desierto para exterminarlo, para lastimarlo, para golpearlo. Lo está llevando a un desierto para que usted se haga más fuerte en el Espíritu. Para que usted termine de convencerse de quién es Dios en su vida y para que empiece a conocer a su enemigo. Miren, no hay peor enemigo que el que uno no conoce. Un enemigo conocido, uno sabe cómo vencerlo, pero un enemigo desconocido, ¿cómo lo va a vencer? Si no sabe cuáles son sus debilidades, no sabe por dónde entra, no sabe por dónde sale. Todas esas cosas son medulares. Cuando usted empieza a conocer parte de lo que es la oración de intercesión, se da cuenta de muchas cosas que uno a veces no comprende. Pero también cuando el Espíritu de Dios viene y le habla y lo lleva a algún lugar, y hay momentos en los que uno dice, ¿me sacas? Pero el Señor no lo va a sacar de ahí hasta que usted aprenda la lección. Y si es que usted logrará salir del desierto sin aprender la lección, lo más seguro, lo seguro es que va a volver a caer ahí. Y tal vez no es ese desierto, sino tal vez es uno un poquito más grande, o un poquito más oscuro, o un poquito más seco, o un poquito más largo. Pero de que va a volver a caer, va a volver. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios necesita que usted aprenda esa lección. Mire lo que pasa a continuación en el verso 2. Yo creo que hoy sí vamos bonitos en el tiempo, ¿verdad? Creo. Mire lo que pasa en el verso 2. Y después de haber ayunado
40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso 3. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, el enemigo siempre lo va a atacar donde usted es más débil. Siempre. Siempre. El Señor tenía 40 días con sus noches de no comer. Probablemente de dormir poco. ¿Por qué? Porque recuérdese que en el desierto los días son muy calurosos y las noches son muy frías. Entonces eso complica un poco el tema de dormir. Y después de que no comió, el Señor mismo sintió hambre, porque aquí está escrito, tuvo hambre. Entonces el enemigo que lo andaba rondando desde que entró, dijo: con esto lo van a robar. Y lo mismo dice con nosotros. Cuando nosotros estamos apartándonos del mal, y siempre va a haber una ventana, siempre va a haber una puerta, siempre va a haber una computadora, siempre va a haber un teléfono, siempre va a haber algo que nos recuerda esa debilidad que tenemos, ese talón de Aquiles que nos hace débiles. Y el enemigo también lo sabe, ¿sí? No es que el enemigo lo conozca a usted, es que nosotros mismos con nuestra boca en algún momento lo decimos, lo manifestamos, o nosotros mismos somos seducidos por esa situación y caemos. Mire, verso 4, o verso 3, perdón. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús no tenía el poder para convertir en pan esas piedras? No lo tenía. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Y por qué no lo hizo antes? Porque no era eso lo que el Señor quería hacer. No era eso lo que el Espíritu necesitaba tampoco. Y como el Señor Jesús está sujeto a la voluntad del Padre, Él sabía que no era lo correcto hacerlo. Ahora mire pues, mire la respuesta de Jesucristo nuestro Salvador. Verso 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay dos situaciones puntuales que debemos de reconocer de parte de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero es que Él conocía perfectamente la palabra. Obviamente, Él es la palabra, ¿verdad? Pero Él le dice: no solo de pan va a vivir el hombre. Y le dice: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe que la religión, uno de los problemas más graves de la religión es que tratan siempre de meter a Dios en el libro? ¿Sí? Y Dios es más grande que el libro. Dios es más grande que ese libro negro, café, rojo, del color que usted la tenga. No importa. Dios es más grande que ese libro. Aquí hay una gran verdad. Aquí hay muchas y grandísimas promesas para todos nosotros. Pero el Señor hasta el día de hoy sigue hablando. El Señor hasta el día de hoy sigue decretando. Por eso el Señor Jesús dijo: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque debemos de aprender a escuchar al Señor. Debemos de leer su palabra. A nosotros nos habla a través de su palabra. Y también nos habla audiblemente. Si usted tiene una comunión preciosa con el Señor le va a hablar. El Señor le va a decir: sí, no, caminá, detenete, espera, corre. Se lo va a decir porque lo ama. Porque Él también quiere que usted sea un buen guerrero. Porque Él también lo conoce a usted. Ahora mire, el Señor lo ataca con la palabra. Se defendió. Jesús se defendió con la palabra de Dios. Mire, verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Mire todo lo que hizo el enemigo un ratito. Verso 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra.
Y eso está en el Salmo 91. Mire, aquí también hay mucho que cortar, pero aprendamos juntos. El Señor viene y se defiende con la palabra. Entonces el enemigo dice, entonces yo también lo voy a atacar con la palabra. Porque si Él se defiende con la palabra, no me puede regresar si yo le doy, y si yo lo ataco con la palabra. Y le dice, escrito está. Pero en ese su escrito está, nosotros debemos aprender algo. El hecho de que alguien conozca o que sepa o que se haya aprendido de memoria la palabra de Dios no lo hace salvo. Porque el enemigo conocía la palabra y eso no lo salvó. No lo salvó de su codicia, no lo salvó de su orgullo, no lo salvó de su altivez. Saber de memoria la palabra de Dios no te hace salvo. Lo que lo hace salvo a usted es aplicar la palabra en su vida. Es reconocer que Cristo es la palabra y es reconocer que sin Cristo no somos nada. Recuérdese, un solo camino hay al Padre y es Jesucristo, nuestro Rey Redentor. Y aquí nos damos cuenta que el enemigo conoce la palabra. Y aparte que conoce la palabra, la usa en contra de nosotros. Porque cualquiera en ese tiempo hubiera dicho, si es cierto, me tiro, ¿verdad? ¿Se imagina? ¿Se imagina qué hubiera pasado? Y obviamente los ángeles hubieran bajado. Obviamente, si era el Hijo de Dios. Hubieran bajado, pero también recuerden, esa no era la voluntad de Dios. Y cuando no es la voluntad de Dios, el Señor aparta sus manos. ¿Usted se recuerda cuando el Señor Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando eso sucede, es porque todo el pecado del mundo está sobre el Señor Jesús. Y recuerde que nuestro buen Dios, el Padre, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces apartó su mirada del Señor por ese leve instante y el Señor entrega su vida. Expiró. Entonces eso también nos enseña muchas cosas. Nos enseña que debemos estar sujetos a la voluntad de Dios. Nos enseña también que nosotros debemos de caminar todos los días de nuestra vida, no solo leyendo la palabra, entendiéndola, pensando en ella. Haga su devocional diario. Es fácil y aprende uno muchas cosas. Conocer la palabra es bueno. Saberla de memoria yo no lo considero tan bueno. Porque por mucho que usted sepa de memoria la palabra, y si usted no la aplica, si no la pone en práctica, si no la vive, no va a ser salvo. Lo que a usted lo hace salvo es que la palabra de Dios viva en usted. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. Amén. Vamos despacito. Ya tomamos bastante tiempo. Verso 7. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Usted se imagina ese momento en el que los dos están con su Biblia en la mano tirándose palabra y palabra y palabra? Y el diablo le dice, mira, escrito está, tírate porque los ángeles van a venir y te van a salvar. Y ella le dice, sí, pero no tengo por qué tentar a mi papá. Yo sé quién es mi papá y si yo hago cosas que son incorrectas no me va a respaldar. Y yo quiero que mi papá me respalde. Eso fue lo que le dijo. Eso fue exactamente lo que le dijo. Entonces lo tentó con hambre, con la dolencia física. Luego lo tentó con lo que él se defendía, que era la palabra de Dios. Y ahora mire lo que hace. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Se imagina eso? Se lo llevó a un monte mucho más alto. Y allí en ese monte le presentó todos los reinos de la tierra y lo glorioso que ellos tenían, ¿verdad? Plata, oro, joyas, dinero, no sé, lo que a usted se le ocurra. Casas, castillos, ¿no? Todo lo que usted pueda imaginarse. Comida, lujos, confort, no sé, tantas cosas que el mundo tiene para ofrecer que no son buenas. Y mire lo que le dice el Señor en el verso
9. Después de que le mostró toda la gloria de todos los reinos, mire, dice, y le dijo, verso 9, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se imagina eso? Si el Señor lo único que tenía que hacer era arrodillarse, nada más. Era todo lo que tenía que hacer. Pero el Señor Jesús, mire lo que le contesta. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire la autoridad, vete. Y a veces a nosotros se nos olvida decirle que se vaya. Y ahí estamos escuchando lo que más nos va a decir. No, hombre, mándelo a su lugar de origen. No tiene por qué estar usted platicando con el enemigo. ¿Para qué? El Señor, pues obviamente sabía dónde estaba parado y el Espíritu de Dios estaba con él. Pero mire, pues, el tipo de tentaciones que le da, el hambre, lo físico. Después dice, no, como le encanta la palabra, entonces con la palabra lo voy a atacar. Y le tira palabra de Dios. Pero sin discernimiento. Y el Señor dice, sí, pero no. Porque yo no voy a tentar a mi papá. Porque yo necesito salvar a la gente. Lo que yo vine, no lo entendés. Y no querés que lo haga. Pero hoy, andate para tu casa. Por eso le dice con autoridad la tercera vez, ándate. No tenés por qué estar hablando conmigo. No tenés nada conmigo. Hay un pasaje en el que dice, ahí viene el príncipe de este siglo, el cual no tiene nada que ver conmigo. Vámonos, les dijo a sus discípulos. Y hoy también yo le quiero decir a usted, cuando el enemigo venga y se le presente, no le ponga atención al enemigo. Apártese, hágase a un lado, lea la palabra de Dios. De repente usted va a escuchar una palabra que le va a decir, por ejemplo, y Judas se colgó de un palo. Y usted está desesperado. Y es una idea que le está metiendo el enemigo a usted. Pero el Señor no le va a decir esas cosas. El Señor le va a decir, desde antes de la fundación del mundo, tu embrión vieron mis ojos. Antes que vinieras a este mundo, yo te engendré, yo te vi, yo te amé. Con amor eterno te he amado. Es lo que el Señor Jesús le va a decir. Porque esas palabras que traen paz son las que vienen de Dios. Pero las que le quitan la paz, eso no viene de Dios. Así es que hoy quiero dejarle en su corazón estas palabras. Y quiero pedirle que no dialogue con el enemigo. Usted no tiene por qué estar hablando con el enemigo. Mire el principio en el que el Señor inició su ministerio. Y mire todo lo que pasó. Y a veces nosotros en la primera de cambio, ya nos queremos ir. Al Señor se le dejó ir 3 veces. Y las 3 veces el Señor lo venció. Con el poder del Espíritu Santo y a través de la palabra. Recuérdese que Cristo es la palabra. Si usted está con Cristo, Cristo está con usted. Por eso dice la palabra de Dios, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dice. Recuérdese que ellos no se pueden sentar con nadie que no sea de su familia. El Señor lo que está diciendo es, yo vengo a tu corazón y estoy llamando. Déjame entrar porque yo quiero ser parte de tu familia y yo te voy a hacer de mi familia. Y el enemigo ya no va a poder tocarte. Eso es lo que el Señor quiere hacer. ¿Usted quiere emprender algo o quiere simplemente cambiar su vida? Transformar su vida, péguese a Cristo, júntese con Él, déjelo entrar a su corazón, porque el Señor, Dios de toda gloria, quiere bendecirlo mucho y quiere que cada cosa que usted empiece, la empiece bien. Por eso es que el Señor le manda este mensaje hoy. Y si usted ya comenzó y mira que no está dando la talla, como decimos nosotros en Guatemala, o mira que las cosas no están saliendo como ustedes esperaban, pues entonces se vale dar vuelta, ¿no? Se vale regresar al principio y volver a empezar, pero ahora con Cristo. Así es que yo espero que este mensaje haya sido de bendición para usted. Y, sí, perdón. Fíjese que no terminé y ya casi me regañan aquí. Bueno, me regañaron. Mire, pues, solo para cerrar esto, mire qué precioso lo que pasa después, que esto es glorioso. Verso 11 dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Los ángeles descendieron. ¿Por qué descendieron hasta esa hora? ¿Por qué no bajaron antes cuando el enemigo estaba ahí rondando al Señor? Sencillo. Sabían con quién estaba hablando. Sabían quién estaba ahí. Y además el Espíritu de Dios estaba con él, ¿verdad? Pero de ahí se fue el enemigo. Ella. Bajaron los ángeles y le sirvieron. Le deben haber llevado comida. Le deben haber lavado sus pies al Señor. El Señor sabía lo que podía pasar. Y a veces a nosotros se nos olvida. Mire, a mí se me olvidó este pasaje y gracias a Dios que mi hijo me dijo, te falta el 11, ¿verdad? Porque ese es el pináculo real del mensaje. Usted quiere ver cómo Dios se glorifica en su vida. Verso 11. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabe qué es lo maravilloso de todo esto? Que si nosotros nos ordenamos, nos sujetamos a la voluntad de Dios, los mismos ángeles vienen. Recuérdese que hay ángeles a nuestro servicio. Y recuerde también, por favor, que apartados de Dios, nada podemos hacer. Así es que hoy voy a orar por ustedes. Quiero agradecerles por el tiempo que me otorgaron. Porque es de bendición este mensaje para ustedes como lo fue para mí. Y les pido en el nombre de Jesús que se unan conmigo. Si usted hoy reconoce que ese Cristo precioso que está sentado a la diestra de Dios es el que usted necesita, no ese que nos presenta Hollywood en las películas, o ese Cristo muerto, crucificado, doliente, ese no lo puede ayudar. El que sí lo puede ayudar es el que está sentado a la diestra de Dios, el Cristo vivo, el que resucitó al tercer día, el que murió por sus pecados, pero al tercer día resucitó. Porque la palabra de Dios dice, si crees en aquel que Dios levantó de los muertos, serás salvo, dice su palabra. Levantado de los muertos, Jesús, que se presentó después con sus discípulos. Mire, yo lo quiero invitar hoy a hacer su confesión de fe. Yo lo quiero invitar a que se acerque a Cristo, que haga a Jesús el Señor de su vida. Así es que, por favor, cierre sus ojos y repita después de mí: Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que me he apartado de tus caminos, que nunca he estado cerca de ti, Señor, pero hoy reconozco también que te necesito. Y reconozco que eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo para salvar aquello que se había perdido, y yo estoy perdido, Señor Jesús. Por favor, sálvame. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario, pero que al tercer día fuiste levantado por nuestro Dios. Por favor, sé el Salvador de mi vida, sé el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Quiero agradecerles a todos por estar con nosotros. Quiero agradecerle a mi amadísimo Tiaguito. Gracias, papito lindo, por estar con nosotros. A Michelita. Gracias, mijita de mi corazón. Doña Olguita, Dios me la bendiga. Israelito, Dios te bendiga, papito, a ti, a tu nena, a tu esposo. Hermana Wendy, muchas gracias por estar con nosotros siempre, hermana Wendy. Hermana Lisbeth, mi hijita Lisbeth, mi hijita de mi corazón, perdona, mamita. Dios te bendiga, mi hijita linda. Gracias por estar conmigo. Hermana Leslie, Dios te bendiga. Gracias por tu nombre, mi hijita, perdona. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hermano Sergio Hernández, Dios lo bendiga. Ahí donde usted está, yo mando una bendición especial para usted, para su vida. Y declaro que su vida está escondida con Cristo en Dios, en el nombre de Jesús. Hermano José, Dios lo bendiga siempre en el. A los que mencioné y a los que no mencioné también, Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros.
Los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias a Radio Quetzaltenango por retransmitirnos. Ya estamos anhelantes de la siguiente semana. Dios los bendiga siempre. Bendiciones. Enséñame tu verdad, quiero oír tu voz. Yo soy un valiente guerrero, con tu fuerza venceré. Mi espada tu palabra es. Yo soy un valiente guerrero, en tu nombre conquistaré. Mi espada tu palabra es. Yo